Les va a dar la conferencia que va a estar a cargo del doctor Aldo Ferrer, que va a tomar el tema la economía argentina hoy y mañana. Acompañando al doctor Ferrer, la compañera Claudia Ormachea y la compañera Alejandra Stupp. Podemos decir que el doctor Aldo Ferrer es doctor en Ciencias Económicas, profesor emérito de la UBA, ministro de Economía y Hacienda de la provincia de Buenos Aires entre el 58 y el 60, de Obras y Servicios Públicos en 1970 y de Economía y Trabajo de la Nación 1970-71. Fue presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires entre el 83 y 87 y de la CNA. Dirigió la comisión organizadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y fue su primer secretario ejecutivo entre los años 67 y 70. Miembro de la Academia Nacional de Economía, cofundador del IDES y del Grupo Fénix, autor de los libros, entre ellos Vivir con lo nuestro, Nosotros y la globalización, Historia de la globalización, Orígenes del orden económico mundial, Hechos y ficciones de la globalización argentina y el Mercosur en el sistema internacional, de Cristóbal Colón a Internet, América Latina y la globalización, Historia de la globalización 2, la revolución industrial y el segundo orden mundial, y la economía argentina en 4 ediciones. Con ustedes, el doctor Aldo Ferrer. Muchas gracias, buenas tardes. Estoy muy contento de estar acá con ustedes y poder reflexionar juntos sobre la economía argentina, y más aún estando en una casa del Banco de la provincia de Buenos Aires, donde yo pasé 4 años muy buenos de mi vida. Así que otra vez muchas gracias, y vamos a tratar de observar qué es lo que está pasando hoy en la economía argentina, cuáles son las perspectivas del país. Y lo primero que hay que observar, porque siempre es bueno no perder la memoria, que no hace mucho tiempo, apenas un poco más de una década, a principios de la década pasada y también a principios de este siglo que estamos viviendo, la Argentina atravesó por una crisis fenomenal. Todos ustedes son muy jóvenes, pero igual recordarán las cosas que pasaron hace 10 años, en que la Argentina realmente estaba en una crisis, la peor crisis de su historia, porque habíamos tenido situaciones muy difíciles, en la crisis del 30, la crisis de 1890, pero nunca con el grado de desorganización y de incertidumbre con la cual se planteó la crisis del 2001, la salida de la convertibilidad, la suspensión del pago de la deuda, ausencia, ya que estamos acá en un ambiente de bancarios y bancarias, un país prácticamente sin moneda nacional. Ustedes recuerdan, las provincias emitían sus propias monedas para pagar sus cuentas, sus empleados. El tema del corralito, del corralón, es decir, una perturbación realmente espectacular que tenía su correlato en la economía real, en la actividad económica, que estaba muy deprimida, el desempleo, la concentración del ingreso y una sensación realmente de incertidumbre, donde no sabíamos realmente a dónde íbamos a ir a parar. Ese fue el escenario en el cual culminó un largo periodo de 25 años de lo que se llamó la estrategia neoliberal, que se implanta con el golpe de Estado del 76. Volvemos a la democracia, el gobierno del doctor Alfonsín cumple con su compromiso de recuperar la Constitución, los derechos humanos, el juicio a los responsables del genocidio, pero no logra superar la crisis que había dejado la dictadura, con una deuda impagable en un escenario internacional muy hostil. Y después de esto viene, bueno, también, ya ahora en un gobierno constitucional que aplica una política neoliberal hasta las últimas consecuencias, con un tipo de cambio sobrevaluado, donde todo lo que venía de afuera era más barato,
vendiendo el petróleo, cuántas cosas había por vender. Y como era previsible, y algunos lo dijimos, incluso desde la Universidad de Buenos Aires, en lo que se llama el Grupo Fénix, ya en el año 2000 advertimos, y no éramos los únicos, desde luego, de que esto terminaba en una catástrofe, y así fue. ¿Qué ha pasado desde esa catástrofe hasta hoy? Es decir, desde el momento en que el país realmente estaba en esta situación tan difícil, hasta ahora, ¿qué ha pasado? Y han pasado cosas muy importantes, porque, contrariamente a lo que se suponía a principios del 2002, que la única salida era dolarizar la economía, ponernos de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional para que nos resolvieran los problemas, el país tomó otro rumbo. Tomó el rumbo de ponerse de pie con sus propios medios, reestructurar su deuda, a medida que se fue consolidando la situación fiscal en un escenario de pagos internacionales favorables, con buenas exportaciones, buenos precios, un nivel de importaciones deprimido por la crisis, se dio la paradoja de que esta economía, que había suspendido los pagos de su deuda porque no la podía pagar, comenzó a acumular reservas, y eso le dio un poder negociador extraordinario para poder plantearle a los acreedores una oferta que no fue la que quería el Fondo Monetario ni los acreedores, pero fue una oferta que Argentina podía bancar porque tenía con qué, y finalmente esa oferta fue aceptada por más del 95% de los tenedores de bonos, en la operación inicial y en la posterior. Y este desendeudamiento realmente fue un paso extraordinario, porque la deuda de los estados, cuando se llega a esa situación de que no se puede pagar y que se depende de nuevos créditos para refinanciar la deuda, es el camino más seguro para la subordinación y la dependencia de los criterios de los especuladores. Es lo que nos pasó a nosotros durante todo el periodo neoliberal. ¿Ustedes recuerdan aquellos años? Estábamos pendientes del riesgo país. El riesgo país decía: ¿cuánto tenemos que pagar para conseguir nuevos créditos, para pagar los viejos créditos? Nos levantábamos a la mañana y cuando escuchábamos la radio, antes que la temperatura y el estado del tiempo, nos decían cuál era el estado del riesgo país. El país absolutamente subordinado a estos mercados especulativos y a los criterios del fondo. Bueno, al haber salido, es lo que está pasando por otra parte ahora, lo que hemos vivido nosotros, no con la misma gravedad, porque lo nuestro fue espectacular, pero también está pasando en los países endeudados de Europa, que están sometidos a los mismos criterios de ajuste con un costo económico y social extraordinario. Entonces, realmente, el poder vivir con los recursos propios, tener un nivel de deuda pagable con los recursos propios, es una condición indispensable para que un país pueda ejercer su soberanía y decidir su propio destino. Es un requisito para que exista un Estado nacional, porque en condiciones de extremo endeudamiento no hay un Estado nacional, hay un Estado neoliberal que no es gobernado por las autoridades que los pueblos han elegido, sino que es gobernado por los especuladores. Entonces, la existencia de un Estado nacional es condición esencial de la soberanía y de ubicarse en el mundo, no para salirse del mundo, que no nos podemos salir, sino para estar en el mundo, pero en el comando de nuestro propio destino. Y hemos podido hacer cosas precisamente porque nos hemos desendeudado y no dependemos de la benevolencia del mercado, no dependemos de los refinanciamientos del mercado internacional, que el país se permite, por ejemplo, nacionalizar YPF. Y a pesar de todo el alboroto que esto provocó, yo estaba en Europa en ese momento como embajador argentino en Francia, el alboroto que se armó con esta medida, los círculos neoliberales, que se tomaba como una agresión a la inversión privada. Y en realidad lo que Argentina estaba haciendo era volver a la normalidad, porque lo normal fue vender el petróleo, no volver a recuperarlo. Todos los países emergentes en desarrollo que tienen petróleo tienen una empresa pública que tiene una posición dominante en el mercado. Es decir, nosotros volvimos a la normalidad, pero se vivió como un gesto en contra de los criterios del mercado. Y Argentina se la bancó. ¿Y por qué se la bancó? Porque tenía con qué. Yo el otro día escribí un artículo en un diario económico
y le puse de título: el que tiene plata hace lo que quiere. Y realmente, cuando un Estado nacional tiene plata para estar parado en sus propios recursos, porque no tiene que andar pasando la gorra para buscar plata y tiene sus cuentas en orden, tiene una posibilidad de ejercer su soberanía muy importante, como lo ejemplifica este caso que estoy mencionando, de YPF, que, como vuelvo a decir, fue una medida contrapelo de lo que es hoy el pensamiento predominante en los mercados mundiales. Entonces, una cosa que ha cambiado es que hemos recuperado la soberanía, hemos recuperado el Estado Nacional. Y han pasado otras cosas muy importantes, también las prioridades de las políticas públicas, el énfasis en las políticas sociales, la asignación universal por hijo, una serie de medidas que no son exclusivas de la Argentina, porque en buena parte de América Latina, que se caracteriza, como ustedes saben, por ser la región más desigual y más injusta del mundo, el tema social está hoy en el primer plano. Hoy se acepta que realmente no es posible funcionar en condiciones de seguridad, de bienestar, de crecimiento, sin atender esta cuestión abismal de las diferencias en el bienestar, en los niveles de vida de los que es el sector de la población. Entonces, este reconocimiento de lo social es un paso significativo, como lo es también muy significativo la importancia que se le atribuye actualmente al tema de la ciencia y la tecnología, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el reconocimiento que el desarrollo en realidad es la capacidad del país de aplicar el conocimiento a la actividad económica y social, y que esto requiere tener un sistema científico y tecnológico, con investigadores, con institutos que estén ligados a la producción y que permitan elevar la densidad, la capacidad de conocimiento con que se realiza la producción, el comercio, las operaciones económicas. Entonces, este tema de la ciencia y la tecnología, afortunadamente, si ustedes observan el panorama político complicado de la Argentina, donde todo es cuestionado, afortunadamente, sobre esta cuestión de la ciencia y la tecnología, prácticamente no hay disenso. Es decir, no hay nadie que esté en contra de esta idea, que es fundamental y es un paso importante. Si logramos lo mismo en otras áreas, estaremos dando un gran paso. Bueno, y estos cambios permitieron una recuperación importante de la economía argentina. Hoy la economía argentina es 2 veces más grande de lo que era en el 2002. Ha habido un aumento del empleo, ha habido una cierta mejora en las condiciones sociales, de tal manera que la economía pudo salir de aquel pozo profundo en la cual lo había metido la política neoliberal y comenzar a crecer. Ahora, una vez que reconocemos esto, al mismo tiempo tenemos que reconocer que desde luego faltan muchas cosas por hacer, porque esto que se ha logrado abre una agenda importante de temas a futuro que ahora los podemos discutir. ¿Por qué los podemos discutir y eventualmente los podemos resolver? Porque ahora somos nosotros los argentinos los que estamos en la responsabilidad de resolver nuestros propios problemas. Lo podemos hacer bien, mal, regular, o mal, pero será nuestra decisión. Entonces, tenemos ahora la posibilidad de hacer este debate porque estamos en condiciones de enfrentar los problemas. En la década del 90, esto que estoy hablando yo hoy acá, y hubiera sido literatura, porque cuando todo lo resolvía el mercado y la última palabra lo tenían los especuladores y el Fondo Monetario, ¿de qué desarrollo íbamos a hablar? ¿De qué política nacional íbamos a hablar? Cuando la decisión se tomaba en otra esfera. Entonces ahora es relevante que podamos realmente discutir estas cuestiones. Y allí aparecen los problemas de la economía argentina. Uno de ellos, sin duda, es el de nuestro insuficiente desarrollo industrial. Hemos tenido una recuperación importante del nivel de actividad industrial, pero las condiciones tan difíciles en que se desarrolló la industria argentina, que durante varios periodos soportó políticas directamente contra la industria, y en particular contra las pequeñas y medianas empresas industriales, en esas dificultades de largo plazo que hemos tenido
en crear un sistema industrial moderno, integrado, de alta tecnología, fuimos generando agujeros negros en nuestro sistema productivo industrial, que se reflejan, por ejemplo, en el déficit en el comercio de autopartes de la industria automotriz, o en el déficit que tiene la industria electrónica, que ensambla teléfonos celulares, equipos electrónicos, de la tecnología de la información y la comunicación, o la industria que produce maquinarias y equipos, o algunos sectores de la industria química. Es decir, todos estos sectores donde tenemos un gran déficit son precisamente aquellos sectores de más alto contenido tecnológico que nosotros todavía no hemos desarrollado. Entonces tenemos que resolver ese problema que un gran economista argentino, que fue un gran ingeniero y empresario, Marcelo Diamant, llamaba la estructura productiva desequilibrada. Tenemos un desequilibrio en esa estructura industrial con una clara insuficiencia en los sectores más avanzados. Y esto plantea dos problemas. Uno es que es muy difícil realmente incorporar tecnología y avanzar en la aplicación del conocimiento si no se tiene una estructura industrial capaz de incorporar ese conocimiento en el tejido productivo. Si una economía se limita a explotar solamente sus recursos naturales, por definición no puede tener un sistema de ciencia y tecnología, ni puede tener una actitud y una posibilidad de incorporar masivamente el conocimiento en todo su tejido económico y social. Todos los países que tienen una alta capacitación tecnológica y científica son países industriales que han incorporado en su tejido productivo las industrias avanzadas. Entonces, tenemos que cerrar esos agujeros negros por razones científicas y tecnológicas. Pero lo tenemos que cerrar también porque esos agujeros negros generan lo que se llama la restricción externa. Es decir, la ausencia de la falta de dólares que periódicamente vuelve a reaparecer y que no genera un cuadro de incertidumbre. Esta es una larga historia, porque es una característica de este desarrollo industrial que hemos tenido, que periódicamente entramos en momentos de escasez de dólares. Y cuando se plantea la escasez de dólares y los operadores económicos y el conjunto de la sociedad percibe que hay un futuro incierto, se acelera la inflación, se acelera la dolarización, la fuga del peso hacia los dólares. Entonces, tenemos que cerrar esos agujeros negros por razones científicas y tecnológicas, y también para resolver este problema, acabar con la escasez de dólares, es decir, con la restricción externa. Y para esto lo fundamental es el desarrollo industrial. Si a esto le agregamos el desarrollo en el sector energético y logramos convertir este déficit actual, por lo menos en una situación balanceada, o mejor en superávit, entonces habremos resuelto este tema. Es decir, uno de los problemas que tenemos que resolver, incluso para resolver el tema de la inflación y el tema de la estabilidad cambiaria, es fortalecer la capacidad del país de tener en equilibrio el balance de su comercio en materia industrial y en materia energética. Y tenemos también el problema del orden económico. Hemos logrado, como yo recordaba, avances muy importantes, pero tenemos una tasa de inflación que claramente no conviene. Tenemos una incertidumbre cambiaria. Recientemente hemos vivido estos ajustes importantes, que fue el reconocimiento que durante un tiempo prolongado se operó con lo que se llama un tipo de cambio sobrevaluado, que agravó el problema de la restricción externa y que llevó después al gobierno tratar de enfrentar esa escasez de dólares con todas sus consecuencias, con el cepo, con los controles a la importación. Y esas medidas no dieron resultado y finalmente se entró por un camino, a mi juicio, más realista, que fue corregir el tipo de cambio, y otro conjunto de medidas, algunas en curso, otras que serían convenientes, que permitan resolver este problema de restricción externa, que, como yo acabo de recordar, tiene un problema estructural de largo plazo que no se resuelve de la noche a la mañana, porque el desarrollo industrial en estos sectores de vanguardia lleva algún tiempo. Tenemos que resolver el corto plazo. Y allí estas últimas medidas pueden contribuir a aliviar esta sensación de la escasez de dólares, la baja de reservas del Banco Central. Y esto requiere tener un tipo de cambio competitivo
que favorezca la rentabilidad de la producción argentina para sustituir importaciones, para acceder a los mercados internacionales. Hay que tener una solidez fiscal, por aquello que yo les decía, que el que tiene plata hace lo que quiere. Si tenemos un Estado fuerte, solvente, parado en sus recursos, que se financia con recursos legítimos, que no recurre a la deuda externa ni al crédito del Banco Central, el país entonces tiene plata y ese Estado es capaz de hacer cosas que si no las tiene, ya tiene gran dificultad en hacerlas. Entonces, el ordenamiento macroeconómico, ahí nos quedan cosas muy importantes para hacer. Y hay cosas, ya que estamos acá entre colegas, digamos que alguna experiencia tenemos entre todos ustedes, y yo alguna tuve en la presidencia de Banco Provincia, gente, suponemos, algo versada en cuestiones bancarias. Yo creo que hay ustedes saben que hay muchísimos dólares fuera del circuito económico. La dolarización ha sido un problema histórico de la Argentina desde que se instala, allá por la década del 50, el problema inflacionario. Fuimos destruyendo la capacidad del peso de ser un medio de ahorro. En la medida en que la inflación deterioraba el peso, el tipo de cambio era cada vez más inestable por la falta de divisas, esto estimuló la inflación. Y entonces, ante la ausencia de posibilidad de ahorrar en pesos, se ahorra en dólares. Y si a esto le suman ustedes que en momentos críticos aparecen los especuladores, el tema se complica y tenemos el problema de la fuga de capital. Entonces hay una gran cantidad de plata, de dólares que están fuera del circuito económico. Tal vez podría tomarse algunas medidas, como para que si esa plata está en dólares, porque la gente que lo tiene se siente más segura en dólares, que lo tenga por lo menos en el sistema bancario argentino. Cosa que en buena medida sucedió después de la salida de la crisis del 2001. Hubo una buena cantidad de depósitos en los bancos en dólares, luego de llegar esto casi a los 20.000 millones de dólares. Después, cuando se instaló la idea de que la crisis que van a especificar esos fondos, se produjo un drenaje muy fuerte. Pero yo creo que hay una posibilidad en el marco de una política macroeconómica que modifique las expectativas, que se puedan necesitar esos fondos en el sistema bancario para financiar exportaciones, financiar inversiones de sustitución de importaciones y fomento a las exportaciones. Tal vez podría hacerse algo también en materia de régimen cambiario, cómo se facilita que la gente que tiene la plata, incluso plata en blanco, fuera del circuito, en el exterior, cómo puede hacer para traerlo sin tener que estar pasando con diversos tipos de cambio y reciclarnos en el proceso económico interno. Creo que hay una serie de posibilidades allí que podrían contribuir a aliviar este problema de la escasez de dólares. Pero claramente, entre los problemas que tenemos pendientes, es el de consolidar las expectativas. Que la sociedad se convenza que la casa la tenemos ordenada, que tenemos plata, que el Estado está solvente, que no tenemos que andar pasando la gorra para conseguir dólares para cerrar los agujeros. En la medida en que esto se instala en la sociedad, se generan expectativas positivas que hacen que la gente, en vez de llevarse la plata al dólar, la invierta en inmuebles, en industrias, en el comercio. Entonces esto es un punto pendiente de la agenda, de lo que hemos logrado y de lo que nos falta hacer. Y desde luego, lo que hay que hacer es no volver, como lo recomiendan, digamos, desde la perspectiva neoliberal, que la solución es muy fácil. Es decir, nos faltan dólares, pidamos plata. Pasemos la gorra, y a esto es lo que hicimos al tiempo de la dictadura, y terminamos con la crisis fenomenal del 83, y lo que se hizo en la década del 90, y terminamos con la crisis fenomenal del 2001, incluyendo el default. Cuando Argentina produce su suspensión de pagos, fue el default más grande de la historia. No había habido hasta ese momento una suspensión de pago de la dimensión del caso argentino, fue todo un acontecimiento. Entonces, si la solución, digamos, a esta escasez de dólares, volver a la deuda, entonces uno sí puede decir, bueno, mire, lo que puede pasar es exactamente lo que nos pasó, o lo que le está pasando ahora a los europeos. Entonces, tenemos que movilizar los recursos internos y tomar deuda, eventualmente, para producir. Supóngase que un buen crédito para fomentar exportaciones,
para fortalecer la infraestructura, para estos desarrollos industriales en los sectores de vanguardia, pero desde luego el crédito para la producción, para la inversión, para la tecnología. Lo que no es bueno es tomar deuda para cerrar agujeros, porque eso termina en que cuando llegue el momento del pago, la situación es mucho peor que antes de pedir el crédito. Y cuando eso pasa y hace falta más crédito para pagar los anteriores, ahí entonces un país renuncia a su Estado nacional y a su soberanía. Y a eso no podemos volver, ni debemos volver. Tenemos en realidad, tenemos ahorro interno, claramente tenemos. Argentina es un país con muchos recursos, tiene un nivel de ahorro interno cercano al 30% del Producto Bruto Interno, pero de alguna manera en el imaginario colectivo, y esto es fruto de la eficacia de la prédica neoliberal, se supone que invertir consiste en atraer inversiones. ¿Y cómo se interpreta atraer inversiones? Traer inversiones extranjeras. Se supone que la inversión es la que viene de afuera, y esto es absolutamente falso, aquí y en todos lados. El ahorro interno es la fuente fundamental del financiamiento del desarrollo económico de todos los países que funcionan bien. Ustedes toman el caso de China, de Corea, en el caso nuestro mismo. La inmensa mayoría, más del 90% del financiamiento es el ahorro interno. El problema que tenemos nosotros no es ir a buscar plata afuera, es evitar que se nos vaya la nuestra, evitando la dolarización y la fuga de capitales. Entonces realmente el concepto de atraer inversiones, sí tenemos que atraer inversiones, pero básicamente inversiones argentinas, de reinversión del ahorro argentino, que después si se complementa, vuelvo a insistir, con préstamos del exterior para hacer algunas cosas más, mejor las hacemos. En realidad, el crédito externo es bueno cuando no hace falta. Cuando uno no está pendiente del crédito para pagar la luz y pagar las cuentas de fin de mes, entonces el crédito puede ser bueno, porque uno se puede hacer una casa, puede hacer una inversión. Entonces con un país pasa lo mismo. Si nosotros tomamos crédito para cerrar estos agujeros que por el subdesarrollo industrial de la restricción externa, esto no funciona. Ahora, si tomamos crédito, vuelvo a insistir, para invertir, bienvenido sea. La charla esta, ustedes recuerdan, se llama La economía argentina hoy y mañana. Entonces el hoy es lo que acabo de tratar de resumir muy brevemente. Y entonces pensemos un poco en el mañana. Yo creo que se ha producido una transformación muy profunda en la realidad argentina. En cierto sentido estamos en la mejor situación desde que en la crisis de 1930 se derrumba el viejo modelo primario exportador y el país tiene que empezar su proceso de transformación. Yo creo que nunca se dieron como ahora algunas condiciones fundamentales, es decir, tenemos ahora una plataforma para la transformación que no tuvimos en otros tiempos. En primer lugar, seguimos contando, lo que es proverbial en la Argentina, con una muy amplia variedad de recursos. El país tiene un gran potencial, grandes recursos naturales, tiene una población razonablemente educada, tiene capacidad de gestión del conocimiento. Ustedes saben que tenemos ejemplos, muchos ejemplos, por caso, esta empresa INVAP, que está en Bariloche, que hace artefactos de altísima complejidad, hace radares, hace plantas nucleares de investigación. Es decir, hemos demostrado en diversos casos que hay capacidad una alta capacidad de gestionar el conocimiento, es decir, las tecnologías contemporáneas. Y esto se ve, digamos, si uno lo ve en la contracara, de la fuga que hemos tenido, no solo de capitales, sino de cerebros. La cantidad de argentinos, ingenieros, técnicos, médicos, de altísima capacitación, que en el exterior han hecho carreras excelentes, porque tienen capacitación, porque son personas competentes, formados en la educación argentina. Tenemos que, yo les diría más, yo creo que casi es más importante retener el talento que el ahorro, pero si hacemos las dos cosas al mismo tiempo,
va a ser mucho mejor. Entonces quiero decir, el país tiene efectivamente estos medios y estos recursos. Tiene, como les decía, una capacidad de ahorro importante. Podemos sostener una tasa de inversión por lo menos del 25% del Producto Bruto Interno. Entonces, ese dato, digamos, del potencial, uno puede decir, bueno, este dato siempre estuvo. Pero hay otros que no estuvieron. En primer lugar, la estabilidad institucional. Nosotros el siglo pasado vivimos más de la mitad del siglo con la alternancia de gobiernos civiles y gobiernos de facto. La inestabilidad institucional fue un obstáculo fundamental. Terminamos con la tragedia de la dictadura y finalmente terminamos con la crisis del momento de la transición de la dictadura a la democracia. Entonces ahora no es como fue la mayor parte del siglo pasado. Vivimos en democracia en el marco de la Constitución, con instituciones estables, con división de poderes, con seguridad jurídica. Y esta es una condición fundamental que no tuvimos en buena parte de nuestra historia. Y la otra cosa que no tuvimos durante mucho tiempo fue soberanía, ni Estado nacional. Porque atrapados por los desequilibrios, por las políticas neoliberales, por la falta de divisas, por la deuda, terminamos teniendo un Estado que estaba sometido a los criterios de afuera o impotente para hacer cosas porque no tenía plata. Volviendo a ese argumento que yo le mencionaba. Un Estado sin recursos para hacer lo que tiene que hacer un Estado moderno. Entonces, yo creo que este otro elemento de la soberanía y de la existencia de un Estado nacional configura, sumado a los otros dos, el potencial de recursos y la solidez de las instituciones, configura una plataforma para el crecimiento del país, como no tuvimos, por no insistir, en muchísimo tiempo. Y entonces es muy importante el tema de las ideas, que es precisamente lo que estamos haciendo acá. Tenemos que pensar el país, tenemos que pensar a dónde vamos, y allí surgen una cantidad de cuestiones. En primer lugar, yo creo que tenemos que ampliar los consensos sobre qué tipo de país queremos, qué tipo de economía queremos, ampliar las bases políticas de un proyecto nacional. Y tenemos que resolver definitivamente esta vieja antinomia campo-industria, lo que viene de la memoria del país agroexportador, en cierto sentido del país oligárquico, de que la Argentina podía ser el ganador del mundo. Pero resulta que claro que tenemos que aprovechar los recursos naturales y aprovechar de esa agricultura formidable que hay en la Argentina, que puede mejorarse, pero que ha hecho una revolución tecnológica muy importante, la siembra directa, las semillas transgénicas. Hace 2 décadas o un poco más producíamos 20 millones de toneladas de cereales y oleaginosos y estamos produciendo más de 100 millones. Es decir, no hay ninguna duda de que el campo es una parte fundamental de la economía argentina. Pero todo el sector agropecuario, toda la cadena de valor agropecuario, incluyendo todo aquello que produce para sostener la producción agropecuaria, emplea 1/3 de la fuerza de trabajo. Si no tenemos una gran industria, no solo la mitad de la población. Entonces Argentina no tiene más alternativa que ser un país con un campo muy fuerte y una industria muy fuerte, integrada, que cierre el déficit del comercio de manufactura de origen industrial, que balancee el comercio de autopartes, de productos electrónicos, de bienes de capital, que ganemos capacidad competitiva en esos sectores fundamentales de la industria. Entonces tenemos que pensar el país y ponernos de acuerdo, que es otro viejo problema argentino que todavía no está resuelto, porque si ustedes arañan un poco a veces el debate, se va a ver de que hay sectores importantes de opinión que siguen pensando que la industria es una anomalía en la Argentina, que lo que Argentina tiene que hacer es producir vaca, carne, pollo. Pero está bien, tenemos que producir todo eso. Y la verdad es que lo estamos haciendo a niveles tecnológicos cada vez mayores, porque ha habido un avance muy considerable, pero no alcanza. Entonces, ponernos de acuerdo en una economía de una ancha base de recursos naturales, que por cierto no incluyen solamente el sector agropecuario, tenemos todo el sector minero, por ejemplo. Que bueno, que en el marco de las políticas neoliberales terminó siendo un sector también fuertemente extranjerizado, donde lo que estamos exportando son recursos naturales en vez de exportar productos terminados. Tenemos que incorporar valor agregado a la producción primaria, del campo, de las minas.
Entonces, ponernos de acuerdo, yo creo que este tema del consenso sobre el proyecto nacional. Y tenemos también que hacer una reflexión, digamos, realista sobre este tema del contrapunto de intereses entre lo privado y lo público. Lo hemos vivido, lo estamos viviendo intensamente en las últimas semanas, a partir de toda esta cuestión de la inflación, del ajuste cambiario y bueno, el hecho de que efectivamente aparecen algunos grupos que tratan de aprovechar la situación. Pero en realidad, el problema nuestro en esta materia de inflación es más complejo que eso, porque esta estructura de mercado y estos grupos dominantes están presentes cuando la inflación es del 5% anual, están presentes cuando es del 30 o del 40%. Entonces, ¿cómo explicamos que en algunos momentos los mercados se comportan de manera competitiva y en otros no? Y yo diría, uno de los factores es que cuando tenemos plata y podemos importar, si alguno que produce algo acá se le ocurre que puede cobrar lo que no corresponde, bueno, simplemente importamos. Entonces hay que tener plata para disciplinar el mercado. Y después hay que evitar, digamos, la incertidumbre. Yo suelo decir de que siempre hay pescadores en río revuelto, pero los pescadores en río revuelto están cuando el río está revuelto. Entonces lo que uno se tiene que preguntar, ¿qué es lo que ha revuelto el río? De la inflación, del tipo de cambio, de la falta de dólares. Y si nosotros logramos que las aguas bajen tranquilas, serenas, claras, en el transcurso del cauce del río, y no va a haber pescadores de río revuelto. Esos que son potenciales pescadores de río revuelto estarán haciendo una cosa mucho más útil, estarán produciendo, trabajando. Y lo mismo con estos grupos económicos que a veces dolarizan su dinero o que tratan de hacer márgenes. Si se les ponen condiciones y reglas del juego, según las cuales la única forma de ganar plata es produciendo, aumentando la tecnología, exportando, van a hacer exactamente eso. Entonces el problema es lo que se llama la burguesía nacional. Es una construcción política. Depende del conjunto de reglas del juego de un Estado fuerte, representativo, democrático, que establece reglas económicas, que tiene la casa en orden y que abre espacio de rentabilidad para que se pueda ganar plata haciendo cosas buenas por el país. Pero si en vez de eso aparecen circunstancias de incertidumbre y se va a ganar plata especulando. Y la verdad que la ganancia es la esencia de este sistema que estamos viviendo y que no es previsible que lo cambiemos a corto plazo. En realidad, si ustedes observan la historia mundial y la situación actual, todos los países desarrollados, incluso estos países emergentes, con ese asombroso caso de Corea o de China, y todos tienen economía de mercado. Entonces el problema es administrar el mercado, es decir, no hay que pelearse con el mercado, al mercado hay que administrarlo a través de fuertes políticas de ordenamiento que transmitan la sensación realmente de que el barco está sólido, está bien rumbeado y que puede ir a los destinos que se proponen. Entonces, toda esta cuestión, yo creo que hay necesidad de una mejora del diálogo entre los actores privados y las políticas públicas para salir de esta sensación de encontronazo permanente, porque sin perjuicio de que hay quienes se abusan a veces de su posición dominante, lo cierto es que esos mismos pueden ser actores importantes en un proceso de transformación. Entonces, en vez de tenerlo de vereda enfrente, hay que tenerlo de esta vereda, y eso depende esencialmente de la decisión política. Para terminar, hemos tratado de señalar, he tratado de señalar algunos rasgos de la situación actual, cómo salimos de esa fenomenal crisis del 2001, epílogo del neoliberalismo, que abarca el peor periodo de la historia económica argentina, es el que abarca de 1976 al 2001. Fueron 25 años fatales, nunca nos fue peor, bajo ese conjunto de ideas. Bueno, hemos pagado un precio enorme, hemos aprendido, hemos recuperado el rumbo, como mencionaba, consolidando la democracia,
afirmando la soberanía, afirmando la presencia del Estado Nacional, desendeudándonos. Esta es una plataforma muy importante. Y tenemos que hacer esas otras cosas que están fuertemente ligadas a la clarificación de nuestras propias ideas. Y eso es lo que he tratado de hacer modestamente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Funes, soy del Banco Credicop de la Asociación Mendoza. Primero que nada, le agradezco porque hoy ha sido un día, especialmente para mí, para desasnarme económicamente. Independientemente que a veces trabajamos en un banco, estas cosas no llegan a veces a nuestro... lo tenemos al alcance, pero no sabemos valorar y no nos involucramos de alguna manera. Así que yo le agradezco porque me llevo un bagaje de cosas. Disculpen que estoy mega emocionada. Antes que nada, quería agradecer a todas mis compañeras que ha sido un congreso muy intenso para mí, muy importante. Y esto me pone en un lugar de orgullo realmente, porque pertenezco a un gremio que me acompaña siempre. Lo he escuchado atentamente y realmente me pareció hasta pintoresco las comparaciones que usted hacía de los pescadores, del barco. Sonaba bonito. Entonces me preguntaba yo en estos momentos que estamos de tanta incertidumbre, tanta brecha grande entre los argentinos, y tomando las palabras de Sergio ayer como referente, y me llegó a seducir, como decía Rita, a mí también las palabras del compañero, la grandeza que tiene con respecto a eso. Entonces yo le quería preguntar a usted, ¿qué podemos hacer para que nosotros sigamos acompañando a esos pescadores y a ese barco? Y si usted tiene alcance para llegar a colaborar para que sigamos a ser un país digno, y que si usted puede darnos la receta o llegar a darnos algo para que colaboremos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Es decir, ponernos de acuerdo entre los argentinos y desde luego en primer lugar las argentinas para poder entender las cuestiones y que el debate político se haga sobre bases más pegadas a la realidad, porque cuando uno observa el debate político se dedica una gran cantidad de tiempo a temas que suelen ser importantes, pero no se tratan estas cuestiones fundamentales, algunas de las cuales vimos ahora. Además no hay una receta, hay un proyecto. Ningún país se ha desarrollado con una receta, se han desarrollado con un proyecto nacional de cohesión social, de respaldo político a la transformación, de estabilidad institucional, de liderazgos que acumulan poder creando riqueza y no especulando o vendiendo el patrimonio nacional. Nosotros durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a que se gana plata vendiendo el petróleo, los teléfonos, a comisión. Esto es un país que tenga liderazgos nacionales en la política, en el empresariado, hasta en el sindicalismo, que tengan una visión de lo nacional, que acumulen poder porque forma parte como la ganancia de la naturaleza, del sistema, incluso de la naturaleza humana, pero que lo hagan en condiciones positivas para el crecimiento, para la inversión, para la generación de empleo. Y para todo esto, yo creo que las ideas son fundamentales. Por eso este ejercicio que estamos haciendo ahora a mí me parece muy relevante. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Irene de Cajas Jubilaciones de Arquitectos de Córdoba. Muy interesante todo su discurso.
todos creo que como argentinos la conocemos, la política sube, baja y siempre estamos en los mismos lugares. Y usted siempre tuvo ideas buenas como economista y colaboró mucho cuando estuvo como presidente del banco acá en la Argentina. Ahora le voy a hacer una pregunta un poco personal. La presidenta de nuestra nación argentina, Cristina Kirchner, en algún momento lo llamó a colaborar con su equipo económico, porque sé que usted tiene ideas fantásticas. Y la persona que tenemos ahora como economista es un chico que puede tener ideas fantásticas, pero es muy jovencito. Y tendríamos que aprender, no simplemente para colaborar, porque no nos olvidemos que la gente grande tiene muchos conocimientos que hacen que puedan el día de mañana, con la experiencia, sacar cosas muy provechosas. Discúlpeme que me refiera de esa manera. Muchas gracias. Recuerdo la doctora Justo, Elisa Moro de Justo, que ustedes saben, llegó a vivir casi 100 años. Poco tiempo antes de morir, en un reportaje, le hablaron del tema de la edad y ella dijo, cada uno tiene la edad que ejerce. Y ella ejercía la edad de una persona joven. Y hay... por ejemplo, en el campo de las ideas neoliberales, estas ideas trasnochadas, alimentadas por la especulación financiera y este impulso a la actitud subordinada, y hay jóvenes, viejos, edad media. Y en el pensamiento nacional ustedes tienen también jóvenes y demás. Así que puede haber jóvenes muy capaces que traen el impulso de la juventud y con experiencia, y hay personas mayores que pueden también aportar. Respecto de su pregunta, entiendo que me preguntó si claro. No, yo en realidad conversé muy poco con la presidenta, solamente una vez, pero esto hace ya varios años. Yo fui su embajador ahora en Francia, la vi varias veces, pero está claro que siendo yo una persona que tiene otra militancia política, porque no soy ni peronista ni kirchnerista, el gobierno me convocó varias veces. La primera vez cuando se creó en ARSA, que yo hice unas declaraciones que me parecía que no teniendo YPF teníamos que crear una empresa energética nacional, y al día siguiente me llamó el ministro de Obras Públicas para decirme que por qué no le daba una mano. Después cuando se armó el lío ese de la nacionalización de la FJP, donde una gran empresa no aceptaba que se acumulara en una sola entidad las participaciones que había en todas las FJP, que en ese caso particular llevaba a una participación del 26% en la capital accionario, la empresa dijo, mire, nosotros no aceptamos que ustedes tengan tres representantes del directorio como corresponde, aceptamos uno y si estamos de acuerdo quién es. Y surgió por una cosa inesperada, que los dos se pusieran de acuerdo, que yo podía de alguna manera generar confianza en los dos, y ahí estuve. Y finalmente estuve en esta cuestión de la embajada en Francia, que para mí también fue sorprendente, y que el argumento fue que como estaba el G20 y Francia tenía la presidencia de este grupo 20, querían que yo estuviera allí de embajador por la afinidad de ideas que tengo en muchas cosas con el gobierno, ¿no? Así que, no, efectivamente me han pedido varias veces una mano, la he dado y opino con la absoluta libertad, incluso estando dentro de alguna de estas funciones, siempre dije las cosas como las estuve diciendo acá, rescatando lo que me parece que son avances fundamentales y destacando las cosas que me parece que faltan hacer. Bueno, mi nombre es Gladys Galván, soy de La Plata y en realidad me gustaría, Aldo, si podrían ampliar un tema que lo tocó hace un tiempo atrás en la asociación bancaria, que fue el Banco de Desarrollo. Me gustaría ver en qué avanzamos, en qué retrocedimos en ese tema
Me parece que es un tema muy importante en cuanto justamente a la exposición que se han hecho todos hoy acá, desde Sergio hasta Aldo, que tenemos que avanzar, que tenemos que tener un avance social. Pepe muy bien lo explicó hoy, en qué nos tenemos que unir y que la futura unidad va a ser en todo lo que es el sur. Me parecería un tema muy importante. Si hay algo más para aportar en cuanto a la última charla que tuvo la Asociación Bancaria. Bueno, realmente, cuando yo fui ministro en el 70, primero de Obras Públicas y después de Economía, el gobierno tomó la decisión de transformar el viejo Banco de Crédito Industrial en el BANADE, en el Banco Nacional de Desarrollo. Y la idea es que efectivamente hacía falta una banca de desarrollo para apoyar el desarrollo industrial, el desarrollo regional, la producción primaria, y que era necesario tener entonces un gran campo público de desarrollo, dándole recursos fuertes. Y uno de los recursos que le dimos fue a partir de una idea de un gran dirigente sindical de la época, Juan José Tacona, que era el secretario general de Luz y Fuerza, que era amigo mío, y con el cual había hablado, y él había tenido la idea de que por qué en los convenios colectivos de trabajo no se ponía, por ejemplo, un 2% del trabajador que iba a formar un fondo de desarrollo nacional a nombre del trabajador, que se iba a poder retirar a su retiro con todo lo que acumulara, o en una emergencia lo podía retirar también, y la cantidad de plata que se juntaba con esto era fantástica. Le daba al BANADE un potencial financiero espectacular. Bueno, la resistencia con esta idea fue fatal, porque todo lo que sea concentrar el poder financiero en manos de una política nacional genera siempre muchos obstáculos, por lo menos lo generaba en aquella época. Y finalmente este fondo desapareció, se llegaron a firmar 2 o 3 convenios, donde hubo efectivamente un cierto depósito, pero después no fue una norma general, y al mismo BANADE terminaron fundiéndolo con una cartera absolutamente mala, y desapareció, lo disolvieron. Pero es claro, eso pasó en la década del 90, pero ¿para qué vamos a necesitar un banco de desarrollo si no tenemos desarrollo? Si el desarrollo es lo que viene de afuera. Si los que deciden dónde va la plata son los bancos de afuera o los grupos económicos dominantes acá, ¿de qué desarrollo estamos hablando? ¿O de qué banco? Entonces nos queda pendiente, este es uno de los... Y esto es muy importante porque esto es específicamente el sector donde ustedes están comprometidas, que es el sector financiero. ¿Cómo logramos recuperar la moneda nacional para que cumpla las funciones de medio de cambio, de medio de ahorro, de referencia de valor? ¿Y cómo logramos generar fondos que permitan canalizar recursos a estas cosas que tenemos que hacer? Yo creo que este es un tema de agenda para ustedes, que seguramente piensan y trabajan sobre estas cosas, que es específicamente responsabilidad del sector financiero y de quienes trabajan en el sector. Entonces, ahora uno se pregunta, ¿la solución es volver a crear un gran banco como tienen los brasileños? Ustedes saben que los brasileños tienen un Banco Nacional de Desenvolvimiento, el BNDES, que es la institución financiera más importante de Brasil, que financia una parte muy importante de la inversión brasileña. Es uno de los más grandes bancos del mundo, un banco fenomenal. Ahora, puestos a la necesidad de crear la banca de desarrollo, es decir, la banca que apoya la inversión, el cambio técnico, la solución consiste en crear un banco nuevo que lleva tiempo. Es decir, si ahora supongamos que nosotros tenemos capacidad decisiva, vamos a crear el BANADE. Bueno, con toda la mejor voluntad y el entusiasmo, lleva un cierto tiempo poner en marcha una entidad que tiene que ser de alcance federal. Entonces, yo creo que hay que hacerlo. Pero, Sí. Entonces, claro. Entonces, yo creo que hay que tener un banco de desarrollo. El BICE de alguna manera cumple esa función. Una alternativa sería crear ventanillas de banca de desarrollo. Hicimos un trabajo con un economista muy amigo mío, Eduardo Curia, hace un tiempo, que hablando de este mismo problema y planteando esto que les estoy diciendo. Bueno, mire, mientras creamos el banco de desarrollo y lo hacemos, ¿por qué no hacemos cosas más rápido que ya
se incentiva a los bancos a abrir una ventanilla con préstamos donde haya fondeos especiales, bajo reglas concertadas. Es decir, lo que tenemos que instalar es la función de banca de desarrollo, que no tenemos. Si lo hacemos a través de un banco, como fue el Banade, o lo hacemos a través de ventanillas de bancos que existen, eso hay que discutirlo, pero claramente lo que hace falta es la función de banca de desarrollo. Hola, mi nombre es Ana Oviedo, de Banco Nación Sucursal Chilecito. Y bueno, disculpen mi ignorancia, pero quería preguntarle qué opinión tiene sobre el impuesto a las ganancias, a los salarios. En términos del sistema tributario nuestro, nosotros tenemos un sistema inequitativo, que no es suficientemente progresivo, que se basa en los impuestos indirectos, y yo creo que hay que usar el sistema para, no solo para dar financiamiento, para tener plata, digamos, para que el Estado haga lo que tiene que hacer, sino hacerlo con un carácter equitativo, que grave allí con mayor intensidad donde está la plata, que se desgraven cosas, a lo mejor conviene, yo no soy un experto en esto, no le puedo contestar puntualmente su pregunta, pero claramente estos temas deben verse desde una perspectiva integral del sistema tributario, donde creo que hay mucho que hacer. Bueno, eso está. Muchas gracias. Bueno, chicas, ya las dejo. Vamos a despedir con un fuerte aplauso al doctor que se tiene que retirar